Destrozada, quisiera perder la vida. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva vida. Nunca la vuelve. Por eso lleva vida. Por eso. Hombre, guitarra llorando. De las estrellas. Después se pierde en la noche. Y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve. La quería más que a su vida y lo perdió para siempre. Por eso lleva vida. Por eso lleva una herida. Por eso. Busca la muerte. Caminaba entonces de noche y me encontré a la muerte. Cuando la vi, sentí un gran alivio. Ella no tuvo palabras para mí. Sin embargo, yo le dije, tengo 70 años y estoy cansada. Ella me miró tiernamente y me dijo, ¿qué le quiero? Justamente esos 70 años son los que ya no tengo. Pero yo te haré descansar.
lleno de paz. Y después, qué apacible fue en transitar a la otra vez. Recuerdo que cuando era más joven, en los campos, allá, cerca de la Manisa, yo joven había encontrado el amor de mi vida, una mujer hermosa, linda, abnegada, fiel, con tantas virtudes como pocas hay. Yo la amaba con tal devoción que no pensaba en otra cosa, más que en trabajar y en estar con ella. Pero un día enfermó. Desde ese momento, todo empezó a sonar triste. Yo trataba de entender un poco qué pasaba, pero la enfermedad que le aquejaba no la conocía desde ese tiempo. Llegaba de trabajar y me postraba junto a su cama, viéndola sufrir, viéndola gemir. Ella suspirando un día y me pidió que me quedara a su lado. Yo le había dicho a las vecinas que ya no le dieran nada. Ellas con buena intención le daban tecitos, le daban fomentos, compresas, pero todo era inútil. Llamé al doctor y eran 2 horas de camino, desde Tlaxcala hasta la casa, su casa. Ella me dijo una vez, un vestido blanco, aquel con que nos casamos, aquel que nos casamos. El dolor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas van mermando. Ya mi vestido me está llevando.
silencio. Solo Juan le dice a ella: vieras qué lindos quilotes se están dando en la ladera, pero ya no quiero nada, voy a regalar la hacienda. Dios así lo quiso, y con tanta nadie juega, y con tanta nadie juega. Me está no. Esa noche, al mismo tiempo sonó la puerta. Era el médico. Yo le dije: responda.
Había que tomar un totolero desde la Ciudad de México hasta Cancún. Y entonces se detuvo en Natividad. Como recuerdo, porque teníamos como 15 minutos para bajar, tomar agua, estirar las piernas, porque los viajes de México a Tlaxcala eran eternos. Entonces, hay que salir de la iglesia de Natividad. ¿Qué fue? Realmente no sé. No sé si fueron los ojos, la boca, o esa esencia tan maravillosa que desprendía su alma. Caminé y la fui siguiendo. Y entonces descubrí dónde vivía. Le di serenata. Y la primera vez su papá me corrió. Cabe mencionar que me dejó el camión. Pero qué belleza. Y después, un día la tomé solita. Y le dije, salías tembló un día llorón cuando al pasar yo te vi. Salías tembló un día llorón cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorón, que la Virgen hermoso huipil llevabas, llorón, que la Virgen te creí. Llorona, llorona, llévame al río. Llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque
después nos casamos, después vivimos juntos, después les platico todo lo demás que pasó. Y entonces, una noche, regresaba y decía, ay, mis hijos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos que se hayan dispuesto su tiempo para compartir con nosotros. Antes de continuar con este recital, primero que presentarles al maestro Marmolenses, para quien pido un fuerte aplauso. Segundo, quisiera tomar, me atrevo a tomar este momento para hacer un homenaje a todos los que ya no están con nosotros, ya sea por enfermedad, por accidentes o por enfermedad. Y quisiera que tomáramos un minuto de silencio para elevar una plegaria y contribuir a ese descanso eterno. Cuando iniciamos este recital, iniciamos con una pieza que se titula Requiem, y es con que inicia la misa de difuntos. Y empezamos con ello porque precisamente eso es lo que pedimos para ello. El texto es relativamente simple, seguramente ustedes lo conocen porque dice: descansa en paz y busca para ellos la luz perfecta. Por eso les pido que tomemos un minuto de silencio para recordarlos, para recordar todos estos bellos momentos. Para continuar con nuestro recital y en homenaje a los que ya no están con nosotros, y hago una emoción especial para mis amigos Eduardo Hernández, Remington Angulo, que son personas muy importantes en mi vida y que me apoyaron mucho con estas actividades artísticas. Me voy a permitir interpretar una pieza que seguramente ustedes habrán escuchado. Tiene una historia muy interesante, porque hace muchos años María Rivera, una compositora de Jalapa, Veracruz,
pieza cuando su hija estaba enferma. Todas las noches, para alegrarla, le cantaba una pequeña estrofita. Y así fue componiendo la canción. Por desgracia, su hija falleció. Y ella se retiró de la música bastante tiempo. Años después, salió a la luz esta pieza. Después un suspiro, luego el chasquido de un de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, y a veces escucho un eco divino envuelto en la brisa. A veces mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta y a veces escucho un eco divino envuelto en la brisa.
De todo esto, ¿qué podemos deducir? La vida es como una música. La música nos enseña tantas cosas de la vida, pero a veces no las sabemos escuchar. La vida, igual que la música, sucede en un único momento. Único e irrepetible. Solo sucede una vez. La música tiene la gran ventaja que la podemos escuchar varias veces en una grabación, pero en vivo solo vive un instante. La vida la podemos ver muchas veces en una filmación, pero solo sucede en un instante. ¿Cuántas oportunidades tenemos para demostrar el amor? Una sola. ¿Cuántas oportunidades tenemos para ser fieles? Una sola. ¿Cuántas oportunidades tenemos para ser felices? Una sola. Igual que la música. Pero entonces, si es tan valiosa la música para sentirnos bien, para amarnos, para encontrar todo ese abanico de emociones, la música, la vida también debe de tener un valor incalculable. Según los químicos, todo lo que nos constituye no asciende a más de 1,000 pesos. Y a lo mejor menos, porque somos, creo que 70% agua. Lo que nos hace valiosos es lo que valemos para los demás. Pero en sí, la vida no vale nada, perdón. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que este mundo, la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada.
rosa que pasas por tanto pueblo. Allí nomás tras Lobina se ven colores hidalgos, yo allí me quedo paisano, ahí es mi pueblo. Y después voy a Tlaxcala. Bueno, pues yo creo que ya va a ser hora, ya va a amanecer. ¿Qué dice Martín? Ya va a amanecer, ¿no? A ver, voy a checarlo. Laudes o Martínez. ¿Alguien sabe? ¿No? Supongo yo que deben de ser Martínez, que suenan muy temprano. Es hora de que nos retiremos porque solo nos dan permiso regresar una vez al año. Y se supone que deberíamos de partir a las 3 de la tarde, porque según la tradición es la hora a la que se salen las almas del inframundo. Les agradecemos muchísimo su atención y esperamos que les haya gustado el haber compartido con nosotros esta ofrenda musical. Sin más, muchas gracias. Volvemos, maestro, por favor. Ya que nos quede
Otra, señor. Otra. Pero yo me llaman allá arriba. No. Bien. Esta la voy a dedicar especialmente para todas las mamás que ya no están con nosotros. Para todas aquellas mamás que han dado la vida, su alma, su corazón, su esfuerzo, su trabajo. Es una canción que especialmente dedico a mi abuelita. Y es una canción muy antigua que dice así. En una casita chiquita y blanca, camino del puerto de Santa María, habita una vieja muy buena y muy santa, muy buena y muy santa, que es la madre mía. Y maldigo hasta la hora que yo la abandoné, a pesar de sus consejos, no me quise convencer. Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación. Tú me miras con los ojos, ella con el corazón. Lo tuyo es capricho, pura vanidad, no belleza mía, cariño, verdad. ¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo. No sé si fue tuya o fue de la suerte, o fue culpa mía por no comprenderlo. En vez de olvidarte, penaba por verte. Anda y vete. Si te quieres comparar con aquella vieja santa que está ciega, ella me lleva en el alma y tú en la imaginación. Miras con los ojos, ella con el corazón. Lo tuyo es capricho, pura vanidad. Lo que ella es cariño, cariño, verdad. Fuerte el aplauso para el maestro J. Tenor Prado. Fuerte el aplauso también para
el maestro en la guitarra,